9 médicos fracasaron. El billonario se desvanecía ante sus ojos sin que nadie supiera por qué. Hasta que María, la mujer que limpiaba los pasillos, entró al cuarto y dijo: «Yo sé cómo curarlo». Lo que reveló cambió todo para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El silencio en el cuarto presidencial del hospital era tan denso que se podía cortar con un bisturí. 9 médicos rodeaban la cama como buitres, esperando una respuesta que no llegaba. Alejandro Torres, el hombre más poderoso del país en el sector salud, yacía ahí como una sombra de lo que había sido. Su imperio de clínicas privadas y seguros médicos valía miles de millones, pero todo ese dinero no podía comprar lo único que necesitaba: una respuesta. El doctor Ramírez, jefe de medicina interna, sostenía una carpeta llena de resultados. Su frente sudorosa delataba la desesperación que todos compartían. Había volado especialistas desde Europa, había consultado con los mejores hospitales de Estados Unidos, había gastado fortunas en tratamientos experimentales. Nada funcionaba. «Señor Torres», murmuró el doctor Ramírez, acercándose a la cama. «Los últimos análisis muestran que sus niveles de proteínas están estables, pero sigo muriendo», interrumpió Alejandro con una voz que era apenas un susurro. Sus ojos, una vez llenos de la arrogancia del éxito, ahora parecían pozos vacíos. «Llevo 6 meses en esta cama y ustedes siguen hablando de proteínas mientras yo me desvanezco». El doctor González, especialista en enfermedades raras, se adelantó nervioso. «Hemos descartado todas las posibilidades conocidas. Los exámenes neurológicos, los estudios genéticos, incluso las pruebas de metales pesados. Todo sale normal». «Normal», repitió Alejandro con amargura. «Entonces explíquenme por qué no puedo levantarme sin que el mundo gire. ¿Por qué la comida me sabe a ceniza? ¿Por qué duermo 2 horas por noche y despierto más cansado que antes?» Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Cada uno había apostado su reputación en encontrar la respuesta. El doctor Martínez había sugerido una enfermedad autoinmune. La doctora López pensaba en un síndrome metabólico raro. El doctor Silva había mencionado posibles toxinas ambientales. Todos tenían teorías, ninguno tenía soluciones. El doctor Ramírez carraspeó. «Hay una nueva clínica experimental en Suiza que está trabajando con...» «No», cortó Alejandro cerrando los ojos. «No más clínicas, no más especialistas. Han pasado por aquí los mejores médicos del mundo y todos dicen lo mismo. No saben qué tengo». En ese momento el sonido de la puerta al abrirse hizo que todos voltearan. Una mujer de unos 50 años entró empujando un carrito de limpieza. Vestía el uniforme azul claro del servicio de aseo. Sus manos mostraban los callos del trabajo duro, y su cabello canoso estaba recogido en una cola simple. Era María Esperanza Bennett, aunque nadie en ese cuarto sabía su apellido. «Disculpen», dijo con voz suave pero firme. «Vengo a limpiar el cuarto». El doctor Ramírez frunció el ceño. «Señora, estamos en una junta médica importante. Puede regresar más tarde». María no se movió. Sus ojos se fijaron en Alejandro, y por primera vez en meses, alguien lo miraba no como un paciente terminal, sino como un ser humano completo. Había algo en esa mirada que lo inquietó y lo tranquilizó al mismo tiempo. «He estado limpiando este cuarto durante 6 meses», dijo María, ignorando las miradas impacientes de los médicos. «Y he visto a este hombre desvanecerse día tras día mientras ustedes buscan una enfermedad que no existe». El doctor González se irguió indignado. «Disculpe, nosotros somos profesionales de la medicina con décadas de experiencia. No creo que una persona del servicio de limpieza tenga algo que aportar a un diagnóstico médico». María no se inmutó ante el desprecio en la voz del doctor. En cambio, se acercó un paso más a la cama. «Tienen razón, yo no soy doctora, pero soy nieta de una enfermera que trabajó 40 años en hospitales públicos. Y ella me enseñó algo que ustedes parecen haber olvidado». «¿Y qué es eso?», preguntó Alejandro, abriendo los ojos. Por primera vez en semanas, había genuina curiosidad en su voz. María lo miró directamente. «Que no todas las enfermedades aparecen en los análisis de sangre. Algunas viven en lugares donde sus máquinas no pueden llegar». El doctor Martínez soltó una risa sarcástica. «Por favor, señora. Esto es un hospital, no un centro de medicina alternativa». «No hablo de medicina alternativa», replicó María con calma. «Hablo de medicina completa.
Ustedes ven órganos, tejidos, células, pero se han olvidado de ver al hombre que los contiene. Alejandro intentó incorporarse un poco, intrigado a pesar de su debilidad. ¿Qué quiere decir? María se acercó más, ahora casi al borde de la cama. Señor Torres, ¿puedo hacerle una pregunta? Los médicos comenzaron a protestar, pero Alejandro levantó una mano temblorosa para silenciarlos. Adelante. Cuando despierta por las madrugadas, dijo María suavemente, ¿qué es lo primero que viene a su mente? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Alejandro sintió como si alguien hubiera tocado un nervio expuesto. Sus ojos se llenaron de una emoción que había estado enterrando durante meses. Eso no tiene nada que ver con mi condición médica, murmuró. ¿Está seguro?, insistió María. Porque he notado que cuando habla dormido, siempre repite el mismo nombre, Lucía. El efecto fue inmediato. Alejandro palideció aún más, si eso era posible, y su respiración se volvió irregular. Los monitores comenzaron a pitar más rápido. ¿Cómo sabe ese nombre?, susurró, con los ojos llenándose de lágrimas que había contenido durante años. El doctor Ramírez se acercó alarmado. Señora, necesito que salga inmediatamente. Está alterando al paciente. Pero María no se movió. Sé ese nombre porque lo he escuchado todas las noches durante 6 meses. Y también he visto la foto que esconde en el cajón de su mesa de noche. Alejandro cerró los ojos con fuerza, como si pudiera hacer desaparecer las palabras. No sabe de qué habla. Sé que Lucía era su esposa, y sé que tenían una niña llamada Isabela. Continuó María con una voz gentil pero implacable. Y sé que murieron hace 5 años en un accidente de auto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los médicos se miraron entre sí, completamente desconcertados. Nadie conocía esa parte de la vida privada de Alejandro Torres. El magnate había construido un muro de secretos alrededor de su tragedia personal. También sé, prosiguió María, que usted estaba trabajando esa noche, que había una tormenta terrible. Pero usted insistió en que fueran a buscarlo porque tenía una junta importante que no podía cancelar. «Basta», gritó Alejandro, pero su voz se quebró a la mitad. Las lágrimas que había reprimido durante 5 años comenzaron a brotar sin control. María se inclinó hacia él, su voz ahora apenas un susurro. «Y sé que desde esa noche, usted se ha estado matando lentamente con la culpa. No tiene ninguna enfermedad misteriosa, señor Torres. Lo que lo está matando es el peso de creerse responsable por sus muertes». Los médicos observaban la escena con una mezcla de shock y fascinación. De repente, todo comenzaba a tener sentido. Los síntomas que no encajaban en ningún diagnóstico, la resistencia a los tratamientos, la forma en que el cuerpo parecía rendirse sin una razón médica clara. «Eso es imposible», balbuceó el doctor González. «Los traumas emocionales no pueden causar este tipo de deterioro físico». María se volvió hacia él. «¿De verdad cree eso, doctor? ¿Nunca ha visto cómo una persona se desvanece después de perder al amor de su vida? ¿Nunca ha notado cómo la culpa puede ser más tóxica que cualquier veneno?» Alejandro lloraba abiertamente ahora, su cuerpo temblando con sollozos que había contenido durante años. «Fue mi culpa», susurró entre lágrimas. «Si no hubiera sido tan obsesivo con el trabajo, si las hubiera dejado quedarse en casa esa noche». «Señor Torres», dijo María, sentándose en el borde de la cama y tomando su mano temblorosa. «Su cuerpo no está enfermo, su alma está enferma, y ningún medicamento del mundo puede curar eso». El doctor Ramírez se acercó, todavía escéptico pero visiblemente conmovido. «Señora, aunque lo que dice tuviera sentido desde un punto de vista psicológico, los síntomas físicos del señor Torres son muy reales». «Por supuesto que son reales», respondió María. «El dolor emocional se convierte en dolor físico cuando no se permite salir. El cuerpo lleva la carga que la mente no puede procesar. Mi abuela lo llamaba la enfermedad del alma rota». Alejandro apretó la mano de María. «¿Pero cómo pudo saber todo eso? ¿Cómo supo que yo?» «Porque he visto esa mirada antes», explicó María con ternura. «Es la misma mirada que tenía mi esposo cuando perdió a nuestro hijo en la guerra. Es la mirada de alguien que se ha declarado culpable sin juicio, que se ha condenado a una muerte lenta porque cree que merece sufrir». Los médicos se miraron entre sí, procesando lo que acababan de presenciar. Durante 6 meses, habían buscado una enfermedad exótica, un virus raro, una condición genética.
Nunca se les había ocurrido que la respuesta podría estar en el corazón destrozado de su paciente. Si esto es cierto, dijo el doctor Ramírez lentamente, entonces nuestro enfoque ha estado completamente equivocado. María asintió. Han estado tratando los síntomas, pero no la causa. Han estado intentando curar un cuerpo cuya alma está gritando de dolor. Alejandro la miró con una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Pero cómo se cura algo así? ¿Cómo se perdona lo imperdonable? María sonrió por primera vez desde que había entrado al cuarto. Ese, señor Torres, es el único tratamiento que realmente necesita. Y no se encuentra en ninguna farmacia del mundo. El cuarto quedó en silencio nuevamente. Pero esta vez era diferente. No era el silencio de la impotencia médica, sino el silencio de un descubrimiento profundo. Una mujer que limpiaba pisos había logrado lo que 9 especialistas no pudieron: encontrar la verdadera enfermedad de Alejandro Torres. Y por primera vez en 5 años, el magnate sintió algo que había olvidado existía: la posibilidad de sanar. Los días siguientes al encuentro con María fueron un torbellino de emociones contradictorias para Alejandro Torres. Por primera vez en 5 años había llorado. Había dejado que alguien viera la herida que mantenía oculta bajo capas de éxito y poder. Pero al despertar la mañana siguiente, el orgullo comenzó a reconstruir sus defensas. Fue solo un momento de debilidad. Se repetía mientras observaba el amanecer desde la ventana de su cuarto. Una mujer aprovechó mi vulnerabilidad para hacerme creer en tonterías. Los médicos tienen razón. Debo tener alguna enfermedad rara que aún no han diagnosticado. El doctor Ramírez llegó temprano esa mañana, acompañado de un nuevo especialista. Señor Torres, quiero presentarle al doctor Hoffman. Es un neurólogo alemán que acaba de llegar. Ha revisado todos sus estudios y tiene algunas teorías innovadoras. Alejandro se incorporó en la cama, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Qué opina, doctor? El doctor Hoffman, un hombre de aspecto severo con lentes gruesos, desplegó una carpeta llena de gráficos. He visto casos similares en Europa. Creemos que podría tratarse de una forma atípica de encefalitis autoinmune. Es extremadamente rara, pero explicaría todos sus síntomas. ¿Ve?, dijo Alejandro, dirigiéndose al doctor Ramírez. Es una enfermedad real, no los delirios de una señora de la limpieza. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él recordaba la mirada de María, la forma en que había visto directamente a través de todas sus defensas. Intentó sacudir esos pensamientos. El doctor Hoffman continuó. Hay un tratamiento experimental en mi clínica en Berlín. Requiere un protocolo de inmunoglobulinas muy específico que solo nosotros manejamos. Perfecto, respondió Alejandro con determinación renovada. Preparen mi traslado. Mientras más pronto salgamos de aquí, mejor. 2 horas después, mientras los asistentes organizaban el papeleo para el viaje médico, María entró al cuarto para su rutina de limpieza. Alejandro la miró con una frialdad que no había mostrado desde su crisis emocional. Señora, quería agradecerle por el momento que compartimos ayer, dijo con voz formal. Pero los médicos han encontrado la verdadera causa de mi condición. Me trasladarán a Alemania para un tratamiento especializado. María detuvo su trabajo y lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. ¿De verdad cree que puede huir de lo que lleva dentro? No estoy huyendo de nada, replicó Alejandro con irritación. Estoy buscando atención médica adecuada, no consejos folclóricos de alguien que no tiene formación profesional. María asintió tranquila, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Mi abuela solía decir que el orgullo es la enfermedad más mortal, porque convence al paciente de que está sano mientras lo mata lentamente. Su abuela no era doctora, cortó Alejandro. Y usted tampoco. Lo que pasó ayer fue solo un momento de debilidad causado por mi condición neurológica. ¿Es por eso que ahora puede recordar con claridad el accidente?, preguntó María suavemente. ¿Por eso las pesadillas han vuelto con más fuerza? Alejandro se tensó. Era cierto. Desde la conversación del día anterior, los recuerdos que había sepultado durante años estaban regresando con una intensidad dolorosa. Pero no iba a admitirlo. Esos son efectos secundarios de mi medicación, mintió. María terminó de limpiar la mesa de noche y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y habló sin voltear. Señor Torres, puede irse a Alemania, a Francia o al fin del mundo, pero donde quiera que vaya, usted irá con usted, y hasta que no haga las paces con el hombre que lleva dentro,
Ningún médico del mundo podrá curarlo. Después de que María se fuera, Alejandro intentó concentrarse en los preparativos del viaje, pero sus palabras resonaban en su cabeza como un eco persistente. Para distraerse, llamó a su asistente personal. «Carmen, quiero que investigues todo sobre esa mujer de la limpieza, María. No sé su apellido completo. Quiero saber quién es, de dónde viene, todo». «Enseguida, señor Torres», respondió Carmen desde el otro lado de la línea. 2 horas después, Carmen regresó con un archivo. «Señor, he investigado sobre María Esperanza Bennett. Es bastante interesante lo que encontré». «Adelante», dijo Alejandro, fingiendo indiferencia. «Tiene 52 años, es viuda. Su esposo murió en un accidente laboral hace 10 años. Tiene un hijo que estudió medicina pero murió en la guerra hace 5 años. Desde entonces trabaja aquí en el hospital». Alejandro sintió un escalofrío. María había perdido a su hijo exactamente cuando él había perdido a su familia. ¿Algo más? Sí, señor. Resulta que su abuela, Rosa Bennett, fue una enfermera muy reconocida. Trabajó durante 40 años en hospitales públicos y era famosa por su capacidad de... Bueno, esto suena extraño. De curar lo que los médicos llamaban casos perdidos. ¿Qué quieres decir con eso? Carmen pareció incómoda. Según los registros que pude encontrar, tenía una reputación de ayudar a pacientes que no respondían a tratamientos médicos convencionales. Los doctores de la época la respetaban mucho, aunque no entendían sus métodos. Alejandro guardó silencio, procesando la información. Era demasiada coincidencia. «Hay algo más, señor», continuó Carmen. «María Bennett no necesita trabajar. Recibe una pensión considerable por la muerte de su esposo y su hijo. Según sus compañeras, podría retirarse cómodamente. Butella insiste en seguir trabajando aquí. ¿Por qué? Al parecer, dice que este lugar la mantiene cerca de las personas que más necesitan ayuda». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Los sedantes que normalmente lo ayudaban no surtían efecto. En lugar de descansar, las palabras de María se repetían una y otra vez en su mente. Y por primera vez en años, los recuerdos del accidente llegaron con una claridad dolorosa. Recordó esa noche con detalle cinematográfico. La lluvia golpeando las ventanas de su oficina, el sonido del teléfono cuando Lucía llamó. «Amor, está lloviendo muy fuerte. ¿Por qué no esperamos hasta mañana para ir a buscarte?» «No, Lucía», había respondido con impaciencia, sin levantar la vista de sus documentos. «Tengo una junta crucial mañana temprano con los inversionistas japoneses. Si no reviso estos contratos esta noche, podemos perder el deal más importante del año. Pero Isabela está asustada por la tormenta. Tal vez podríamos... Lucía, por favor. Son solo 20 minutos en auto. Ustedes han manejado en lluvia antes». El silencio del otro lado de la línea había durado unos segundos eternos. «Está bien, amor. Salimos en 10 minutos». Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Ahora, 5 años después, Alejandro podía ver la escena desde una perspectiva diferente. Recordaba cómo Lucía había cedido, como siempre lo hacía cuando él invocaba la importancia de los negocios. Recordaba la resignación en su voz, la forma en que Isabela había estado llorando de fondo. Se incorporó en la cama, sudando frío. El contrato que había sido tan importante esa noche había resultado ser un fracaso. Los inversionistas japoneses se habían retirado una semana después, por razones completamente ajenas a su reunión. Su familia había muerto por nada. Al día siguiente, cuando María entró a limpiar, Alejandro la esperaba despierto. «No pude dormir anoche», admitió sin preámbulos. María no mostró sorpresa. «Los recuerdos duelen más cuando intentamos enterrarlos». «Investigué sobre usted», dijo Alejandro. «Sé que perdió a su hijo hace 5 años». María detuvo su trabajo y lo miró. Carlos. Tenía 25 años. Era médico militar. ¿Cómo siguió viviendo después de eso? María se sentó en la silla junto a la cama. Los primeros 2 años, no viví. Existí. Me levantaba, trabajaba, dormía y repetía el ciclo. Pero no vivía. ¿Qué cambió? Un día, limpiando el cuarto de un niño con cáncer, lo escuché llorar por su mamá. Y me di cuenta de que mi dolor no era más importante que el suyo, que podía usar mi experiencia con la pérdida para ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Alejandro sintió una punzada de reconocimiento. «Pero usted no causó la muerte de su hijo. ¿Está seguro de eso?», preguntó María suavemente.
Cuando Carlos me dijo que quería ser médico militar, yo lo apoyé. Cuando me preguntó si debía tomar la misión en zona de combate, yo le dije que siguiera su corazón. ¿No fui responsable de ponerlo en peligro? Eso es diferente, usted. ¿Es diferente?, lo interrumpió María. Señor Torres, durante 2 años me torturé pensando que si hubiera sido una madre más protectora, si hubiera insistido en que tomara un trabajo más seguro, Carlos estaría vivo. Me estaba matando con la culpa exactamente como usted se está matando ahora. Alejandro la miró fijamente. Pero ¿cómo dejó de sentirse culpable? No dejé de sentirme culpable, respondió María con honestidad. Aprendí a cargar la culpa de una manera que me permitiera seguir viviendo. Aprendí que honrar la memoria de Carlos significaba usar mi experiencia para ayudar a otros, no destruirme en su nombre. Yo no sé cómo hacer eso. Lo sé, dijo María con compasión. Por eso está tan enfermo. Su cuerpo está cansado de cargar un dolor que no tiene salida. En ese momento, el doctor Ramírez entró al cuarto con una sonrisa forzada. Señor Torres, tenemos todo listo para su viaje a Alemania. El avión sale en 6 horas. Alejandro miró a María, luego al doctor, y sintió una guerra interna que lo desgarraba. Doctor, dijo finalmente, necesito pensarlo un poco más. ¿Pensar qué, señor? Este es el tratamiento más prometedor que hemos encontrado. Alejandro no respondió inmediatamente. En su mente luchaban 2 voces. Una que le gritaba que huyera a Alemania, que buscara la salvación en la medicina occidental, y otra, más suave pero persistente, que le susurraba que la respuesta estaba aquí mismo, en el hospital donde una mujer que limpiaba pisos había visto lo que 9 especialistas no pudieron ver. Dame 24 horas más, dijo finalmente. El doctor Ramírez se veía frustrado. Señor Torres, cada día que esperamos, su condición podría empeorar. 24 horas, repitió Alejandro con firmeza. Después de que el doctor se fuera, María terminó su limpieza en silencio. Cuando estaba a punto de irse, Alejandro la llamó. María. Ella se detuvo en la puerta. «Si no me voy a Alemania», preguntó con voz vacilante. «¿Qué tendría que hacer?» María se volvió y le sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. «Tendría que hacer lo más difícil del mundo, señor Torres. Tendría que perdonarse a sí mismo». Las 24 horas que siguieron fueron las más largas en la vida de Alejandro Torres. Cancelar el vuelo a Alemania había sido fácil. Enfrentar las consecuencias de esa decisión era otra historia completamente diferente. El doctor Ramírez había insistido durante horas, llegando incluso a sugerir que la condición neurológica de Alejandro estaba afectando su capacidad de tomar decisiones racionales. Señor Torres, había dicho con frustración evidente, estamos hablando del mejor neurólogo de Europa. Una oportunidad única que podría salvarle la vida. Y yo le agradezco todo el esfuerzo, doctor, había respondido Alejandro con una tranquilidad que él mismo no entendía de dónde venía. Pero por primera vez en meses, siento que necesito estar aquí. Era mentira y verdad al mismo tiempo. No sabía exactamente por qué había decidido quedarse. Solo sabía que la idea de subirse a un avión le provocaba una ansiedad diferente a la que había sentido durante su enfermedad. Era como si algo dentro de él se resistiera a huir una vez más. Esa noche, cuando María entró para la limpieza nocturna, Alejandro la estaba esperando. Había estado pensando en sus palabras durante horas. Tendría que perdonarse a sí mismo. Sonaba simple, pero se sentía imposible. Decidí no ir a Alemania, anunció sin preámbulos. María no mostró sorpresa ni satisfacción. Simplemente asintió mientras acomodaba sus herramientas de limpieza. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque no puedo seguir huyendo, admitió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. Usted tenía razón. He estado corriendo durante 5 años y no me ha llevado a ningún lado excepto a esta cama de hospital. María comenzó a limpiar meticulosamente, pero Alejandro pudo notar que sus movimientos eran más lentos de lo usual, como si quisiera alargar la conversación. ¿Sabe qué es lo más extraño?, continuó Alejandro. Durante 5 años he podido hablar de negocios, de inversiones, de estrategias corporativas, pero no he podido pronunciar sus nombres sin quebrarme. ¿Los nombres de su esposa e hija? Lucía e Isabela, dijo Alejandro, y las palabras salieron como un susurro quebrado.
No había dicho sus nombres en voz alta desde el funeral. María detuvo su trabajo y lo miró con esa compasión que él ya había aprendido a reconocer. ¿Cómo eran ellas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante 5 años, cada terapeuta, cada bien intencionado amigo, cada médico que había conocido su historia, le había preguntado sobre el accidente, sobre su culpa, sobre su dolor. Nadie le había preguntado sobre quiénes eran Lucía e Isabela cuando estaban vivas. Lucía comenzó, y tuvo que detenerse para recuperar la compostura. Era doctora, pediatra. Tenía esta forma de hablar con los niños que los hacía sentir seguros inmediatamente. Podía hacer que un niño asustado se riera en 5 minutos. Una sonrisa pequeña, la primera en años, comenzó a formarse en sus labios. Y odiaba mis obsesiones con el trabajo. Siempre me decía que los contratos podían esperar, pero que Isabela crecería solo una vez. Tenía razón, observó María suavemente. Tenía razón en todo, admitió Alejandro. Isabela tenía 4 años. Era idéntica a su madre, pero con mi terquedad. Cuando quería algo, no se rendía hasta conseguirlo. Le encantaba que le leyera cuentos antes de dormir, pero solo los que ella elegía. María se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. Cuénteme más sobre Isabela. Le fascinaban los animales. Quería ser veterinaria como su tío Miguel, mi hermano. Tenía una colección de peluches que llamaba su hospital de animitos. Los curaba con benditas hechas de papel y les daba medicina de mentiras. Alejandro se detuvo, sorprendido por lo fácil que resultaba hablar de ellas cuando se enfocaba en quiénes habían sido, no en cómo habían muerto. Esa noche, continuó después de un momento, Isabela había preparado un dibujo para mostrarme. Era de nuestra familia, pero ella me había dibujado con una computadora pegada a la cabeza. A pesar del dolor, Alejandro se rió suavemente. Lucía me dijo por teléfono que Isabela había dicho que papá amaba más a su computadora que a ella. Era su forma de 4 años de decirme que no les prestaba suficiente atención. María esperó pacientemente mientras Alejandro procesaba sus recuerdos. ¿Sabe qué es lo peor?, dijo finalmente. Que ella tenía razón. Yo sí amaba más mi trabajo que a ellas. No conscientemente, pero mis acciones lo demostraban todos los días. Señor Torres, dijo María con firmeza, eso no es cierto. ¿Cómo puede decir eso? Usted no me conocía antes. No lo conocía a usted, pero conozco a los hombres como usted, explicó María. Hombres que creen que trabajar 18 horas al día es amor, que piensan que acumular dinero y éxito es la forma de proteger a su familia. Alejandro la miró confundido. Mi esposo era igual, continuó María. Trabajaba turnos dobles en la construcción, no porque no amara a Carlos y a mí, sino porque creía que cada hora extra de trabajo era una hora invertida en nuestro futuro. Lo que no entendía es que nosotros no necesitábamos un futuro perfecto. Necesitábamos a él presente. Pero yo elegí el trabajo por encima de ellas esa noche. ¿Eligió el trabajo o eligió lo que creía que era mejor para su familia?, preguntó María. ¿Esa junta con los inversionistas japoneses no era importante para el futuro de su empresa, para el futuro económico de Lucía e Isabela? Alejandro se quedó en silencio. Nunca había pensado en eso de esa manera. Usted cometió un error de prioridades, no un acto de desamor, explicó María. La diferencia es enorme, pero el resultado fue el mismo. El resultado fue una tragedia terrible, acordó María, pero la intención importa cuando se trata de perdón, especialmente del perdón hacia uno mismo. Alejandro sintió algo moviéndose dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante 5 años. No sé cómo perdonarme, no sé por dónde empezar. María se levantó y caminó hacia la ventana. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las cortinas. ¿Puedo contarle algo que me ayudó después de perder a Carlos? Alejandro asintió. Una semana después del funeral, encontré en su cuarto una carta que había estado escribiendo para mí. Era para el Día de las Madres, que habría sido el mes siguiente. En la carta me agradecía por haberlo apoyado en su sueño de ser médico militar, por haber creído en él incluso cuando las cosas se ponían peligrosas. María hizo una pausa, visiblemente emocionada por el recuerdo. Me di cuenta de que él no me veía como responsable de su muerte. Me veía como la madre que lo había amado lo suficiente para dejarlo perseguir sus sueños, incluso cuando eso significaba perderlo.
Pero ¿cómo sabe que Lucía e Isabela no me culpan? María se acercó al cajón de la mesa de noche. ¿Puedo? Alejandro asintió, sabiendo exactamente lo que ella quería ver. María sacó la fotografía que Alejandro había estado escondiendo durante meses. Era una foto de familia tomada 3 semanas antes del accidente. Los 3 estaban en un parque. Lucía tenía su brazo alrededor de Alejandro, e Isabela estaba sentada en sus hombros, riendo. «Mire esta foto», dijo María suavemente. Ve odio en los ojos de Lucía. Ve resentimiento en la sonrisa de Isabela. Alejandro miró la foto por primera vez en meses, sin inmediatamente apartarla. «No», susurró. «¿Qué ve?» «Veo amor. Veo felicidad. Veo una familia que se amaba mucho». «Exacto. Esa es la verdad de quiénes eran ustedes. No la tragedia que pasó después, sino el amor que compartieron antes». Alejandro tomó la foto con manos temblorosas. «Pero sigo siendo responsable de haberlas puesto en peligro». «Sí», admitió María, sorprendiéndolo. «Es responsable de haber tomado una decisión que resultó en tragedia. Pero también es responsable de 5 años de amor previos, de ser un esposo que trabajaba duro para proveer, de ser un padre que quería darle lo mejor a su hija». María se sentó nuevamente. El perdón no significa pretender que no cometió errores. Significa aceptar que es un ser humano complejo que hizo tanto bien como mal, y que las personas que más amaba lo amaban completamente, con errores y todo. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque el amor real no es condicional, explicó María. Si Isabela hubiera cometido un error terrible, ¿la habría amado menos? Jamás. Si Lucía hubiera tomado una decisión equivocada que causara daño, ¿habría dejado de amarla? Nunca. Entonces, ¿por qué asume que el amor de ellas hacia usted era menos profundo que el suyo hacia ellas? La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Durante 5 años había asumido que Lucía e Isabela, de alguna manera, lo culparían desde donde estuvieran. Nunca se había preguntado si el amor que él sentía por ellas era mutuo e incondicional. Además, continuó María, hay algo más que debe considerar. ¿Qué? Isabela tenía 4 años. A esa edad, los niños no procesan la muerte como nosotros. Para ella, ustedes siguen siendo una familia, solo que ahora papá está en un lugar diferente. Y si pudiera hablar con usted ahora, ¿cree que le diría que quiere que sufra para siempre o que quiere que sea feliz? Alejandro cerró los ojos, imaginando a su pequeña Isabela con su determinación característica. Me diría que parara de estar triste. Ella odiaba cuando yo estaba triste. ¿Y Lucía? Lucía. Alejandro tuvo que pausar para controlar las lágrimas. Lucía me diría que honor su memoria no significa destruirme, sino vivir de una forma que las haga sentir orgullosas. Exacto, dijo María con una sonrisa. Ese es el primer paso del perdón, señor Torres. Empezar a verse a sí mismo con los mismos ojos compasivos con los que ellas lo veían. Pero ¿cómo hago eso prácticamente? ¿Cómo me levanto mañana sintiéndome diferente? María se levantó para irse, pero antes de salir, le dio un consejo que cambiaría todo. Empiece por hacer algo que las habría hecho sonreír. Algo pequeño, algo simple, y cuando lo haga, hábleles. Dígales que las extraña, que las ama, que está tratando de sanar. Verá que el perdón no es un destino, señor Torres. Es un camino que se recorre un paso a la vez. Después de que María se fuera, Alejandro se quedó despierto el resto de la noche, sosteniendo la fotografía y pensando en las palabras que había escuchado. Por primera vez en 5 años, no se sentía completamente perdido. Y cuando amaneció, supo exactamente cuál sería su primer paso. Alejandro Torres despertó esa mañana con una determinación que no había sentido en 5 años. Había pasado toda la noche pensando en las palabras de María. Empiece por hacer algo que las habría hecho sonreír. Y él sabía exactamente qué era. Sin avisar a los médicos, sin consultar con nadie, se levantó de la cama por primera vez en semanas. Sus piernas temblaron como gelatina, pero logró mantenerse en pie. Se vistió lentamente con la ropa que Carmen le había traído días atrás y que había permanecido intocada en el armario. El espejo del baño le devolvió la imagen de un fantasma. Había perdido tanto peso que su ropa le quedaba holgada, sus ojos estaban hundidos y su piel tenía un tono grisáceo, pero había algo diferente en su mirada, algo que no había estado ahí durante meses. Propósito.
¿A dónde cree que va, señor Torres?, preguntó la enfermera del turno matutino cuando lo vio caminando lentamente hacia la salida. «Tengo algo importante que hacer», respondió sin detenerse. «Pero, señor, usted no puede salir sin autorización médica. Su condición...» «Mi condición no va a mejorar quedándome aquí», interrumpió con una voz más firme de lo que se sentía. «Necesito salir». El taxista que lo recogió en la entrada del hospital lo miró con preocupación evidente. «¿Está seguro de que se encuentra bien, señor? Se ve un poco pálido». «Estoy bien. Solo lléveme al cementerio de La Paz, por favor». Durante el trayecto de 30 minutos, Alejandro sintió como si estuviera viajando no solo a través de la ciudad, sino también a través del tiempo. No había visitado la tumba de Lucía e Isabela desde el entierro hace 5 años. Había enviado flores todas las fechas importantes. Había pagado por el mantenimiento del sitio, pero nunca había tenido el valor de ir en persona. Cuando el taxi se detuvo frente a las puertas del cementerio, Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban nuevamente. «¿Puede esperarme aquí? No tardaré mucho». «Por supuesto, señor. Tome su tiempo». Caminar por los senderos del cementerio fue como navegar a través de un laberinto de recuerdos. Había elegido un lugar especial para ellas. Bajo un sauce lloró, que Lucía había admirado durante una visita años antes de su muerte. «Cuando me toque irme», había bromeado entonces, «me gustaría descansar bajo un árbol así. Es como si estuviera protegiéndote». Cuando finalmente llegó al lugar, Alejandro se detuvo abruptamente. La tumba era hermosa, tal como él la había diseñado. Una lápida de mármol blanco con una inscripción simple: Lucía y Isabela Torres, amadas esposa y madre, querida hija, juntas por siempre. Pero no eran las palabras grabadas en piedra lo que lo desarmó. Era la realidad física, tangible, innegable de que sus dos amores más grandes estaban ahí, bajo esa tierra, mientras él había estado escondiéndose en habitaciones de hospital y oficinas de médicos. Se desplomó sobre sus rodillas en el césped húmedo, sin importarle que su ropa se manchara. «Perdónenme», susurró, y las palabras salieron como un gemido ahogado. «Perdónenme por no haber venido antes. Perdónenme por no haber sabido cómo vivir sin ustedes». Las lágrimas vinieron como una catarata que había estado represada durante 5 años. Lloró por todas las noches que había pasado trabajando cuando podría haber estado con ellas. Lloró por todos los cuentos que no le había leído a Isabela. Lloró por todos los momentos de intimidad con Lucía que había sacrificado por reuniones que ahora ni siquiera recordaba. «No sé cómo hacer esto», confesó a las lápidas, su voz quebrándose. «No sé cómo vivir con la culpa de haberlas perdido. No sé cómo seguir cuando cada día me recuerda que ustedes deberían estar aquí conmigo». El viento movió las ramas del sauce, creando un sonido suave que a Alejandro le recordó la respiración tranquila de Isabela cuando dormía. Por un momento irracional, sintió como si ellas estuvieran escuchándolo. Isabela habló directamente a la tumba, imaginando a su pequeña sentada frente a él con esa sonrisa traviesa que siempre lo desarmaba. «Papá está muy enfermo, princesa. Los doctores no saben qué hacer conmigo. Pero una señora muy sabia me dijo que tal vez tú y mamá no quieren que papá esté triste para siempre». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa. «¿Te acuerdas del hospital de animalitos que tenías? ¿Cómo curabas a todos tus peluches con benditas de papel y medicina de mentiras? Bueno, papá necesita que lo cures ahora, pero no sé cómo dejar que eso pase». El recuerdo de Isabela jugando a la doctora con sus juguetes trajo una sonrisa a través de las lágrimas. Su hija siempre había sido tan decidida, tan segura de que podía arreglar cualquier cosa rota. «Y Lucía», continuó, dirigiéndose ahora a su esposa, «mi amor, he sido tan tonto. He pasado 5 años castigándome por una decisión equivocada, cuando debería haber pasado ese tiempo honrando la vida hermosa que construimos juntos». Cerró los ojos y pudo ver a Lucía claramente. Sus manos suaves, su risa contagiosa, la forma en que lo miraba cuando él llegaba demasiado tarde del trabajo, no con enojo, sino con una paciencia que él nunca mereció. «Tú me habrías perdonado ya», murmuró. «Tú me habrías dicho que parara de castigarme y que empezara a vivir de nuevo. Siempre fuiste más sabia que yo, más fuerte, más generosa». En ese momento, Alejandro escuchó pasos detrás de él. Se volvió y vio a María caminando lentamente hacia él, cargando un pequeño ramo de flores amarillas.
¿Cómo me encontró aquí?, preguntó, sin molestarse en limpiar las lágrimas de su rostro. La enfermera me dijo que había salido del hospital, explicó María, acercándose con respeto. Y algo me dijo que estaría aquí. ¿Esas flores son para ellas? María asintió. Las flores amarillas eran las favoritas de mi Carlos también. Pensé que a Lucía e Isabela les gustarían. María se arrodilló junto a Alejandro y colocó las flores al pie de la lápida. ¿Cómo se siente estar aquí? Terrible y liberador al mismo tiempo, admitió Alejandro. Terrible porque hace que todo sea real de nuevo, pero liberador porque finalmente puedo hablar con ellas. ¿Qué les ha dicho? Que las extraño, que las amo, que no sé cómo seguir sin ellas. María permaneció en silencio durante varios minutos, permitiendo que Alejandro procesara sus emociones. Finalmente, habló suavemente. ¿Puedo compartir algo que aprendí cuando visité la tumba de Carlos por primera vez después de meses de evitarla? Alejandro asintió. Me di cuenta de que había estado cargando dos duelos diferentes, explicó María. Uno era el duelo normal, sano, por haber perdido a alguien que amaba, pero el otro era un duelo tóxico por la persona que yo creía que debería haber sido para evitar su muerte. No entiendo la diferencia. El primer duelo honra a quien perdimos. El segundo se castiga a quien quedó. Uno es amor, el otro es autocastigo disfrazado de lealtad. Alejandro contempló esas palabras mientras observaba los nombres grabados en el mármol. ¿Cómo distingue entre los dos? El duelo sano te duele, pero no te destruye, explicó María. Te permite extrañar a la persona, recordarla con amor, incluso sentir tristeza cuando piensas en ella. Pero también te permite seguir viviendo porque sabes que eso es lo que esa persona habría querido para ti. ¿Y el duelo tóxico? El duelo tóxico te convence de que sufrir para siempre es la única forma de demostrar tu amor. Te dice que ser feliz sería traicionar su memoria. Te mantiene atrapado en un ciclo de autocastigo que no ayuda a nadie, especialmente no a quien perdiste. Alejandro sintió como si María estuviera describiendo exactamente lo que había estado viviendo durante 5 años. Pero ¿cómo cambio de un tipo de duelo al otro? Empezando por hacerse una pregunta diferente, respondió María. En lugar de preguntarse, ¿cómo puedo castigarme por su muerte?, pregúntese, ¿cómo puedo honrar sus vidas? ¿Cuál sería la diferencia? María señaló hacia la lápida. Castígame por su muerte significa quedarse atrapado en esa noche terrible para siempre. Honrar sus vidas significa recordar los miles de días hermosos que vivieron juntos. Alejandro miró la fecha en la lápida. 5 años atrás. Luego pensó en todas las fechas que no estaban grabadas ahí. El día que conoció a Lucía, su boda, el nacimiento de Isabela, las primeras palabras de su hija, las vacaciones familiares, las noches tranquilas en casa. Lucía e Isabela no fueron solo víctimas de un accidente, continuó María. Fueron una esposa amorosa y una niña llena de vida que lo amaron completamente durante años antes de esa noche. Pero esa noche sigue siendo real. Por supuesto que es real, y siempre va a doler. Pero esa noche no puede definir toda la historia de amor que compartieron. Alejandro se puso de pie lentamente, sus piernas más firmes de lo que habían estado en meses. ¿Cómo empiezo a honrar sus vidas en lugar de castigarme por sus muertes? María también se levantó. ¿Qué cree que las habría hecho más felices cuando estaban vivas? Alejandro pensó por un momento. Ver que yo era feliz. Lucía siempre se preocupaba porque yo trabajaba demasiado y no disfrutaba la vida lo suficiente. E Isabela solo quería que jugara con ella y que no estuviera triste. Entonces ahí tiene su respuesta, dijo María. Honrar sus vidas significa encontrar la forma de ser feliz de nuevo. No por usted solo, sino por ellas también. ¿Pero es posible ser feliz después de perder tanto? María sonrió con una tristeza mezclada con esperanza. No es la misma felicidad que tenía antes. Es una felicidad diferente, más profunda, más consciente de lo preciosa que es la vida. Es una felicidad que incluye su amor por ellas, no que lo niega. Alejandro se volvió hacia la tumba una vez más. Lucía, Isabela, dijo en voz alta, prometo que voy a intentar sanar, no para olvidarlas, sino para honrarlas. Prometo que voy a intentar vivir una vida que las haga sentir orgullosas. Cuando caminaron de regreso hacia la entrada del cementerio, Alejandro se sintió físicamente diferente. Sus pasos eran más firmes, su respiración más profunda. Era como si hubiera dejado una carga invisible junto a esa tumba.
¿Se siente mejor?, preguntó María mientras esperaban el taxi. Me siento diferente, respondió Alejandro. No mejor exactamente, pero sí diferente, como si hubiera estado cargando una maleta pesada sin darme cuenta, y finalmente la hubiera puesto en el suelo. Pero el alivio iba a durar poco, porque cuando regresaran al hospital, Alejandro enfrentaría el desafío más grande de su proceso de sanación: confrontar su propia resistencia al cambio y los miedos profundos que lo habían mantenido atrapado en el sufrimiento durante tanto tiempo. La verdadera batalla por su alma apenas estaba comenzando. El regreso al hospital fue diferente esta vez. Alejandro caminó por los pasillos con una postura más erguida, respirando más profundamente, como si el aire mismo hubiera cambiado de composición. Los médicos lo miraban con asombro. Por primera vez en meses, sus signos vitales mostraban mejoras reales. «Es inexplicable desde el punto de vista médico», murmuró el doctor Ramírez mientras revisaba los nuevos análisis. «Sus niveles de cortisol han bajado significativamente, su presión arterial se ha estabilizado y su sistema inmunológico muestra signos de recuperación. Tal vez no sea tan inexplicable», respondió Alejandro, mirando por la ventana hacia el jardín del hospital donde María solía tomar sus descansos. Durante los siguientes días, algo hermoso y gradual comenzó a florecer entre Alejandro y María. No fue inmediato, ni dramático. Fue como el amanecer, tan sutil que apenas se nota, pero tan poderoso que transforma completamente el paisaje. María ya no entraba solo para limpiar el cuarto. Se quedaba más tiempo, a veces simplemente sentándose en silencio mientras Alejandro leía o contemplaba por la ventana. Otras veces hablaban durante horas sobre todo y nada, sobre libros, sobre la ciudad, sobre pequeños recuerdos de sus vidas pasadas. «¿Sabe qué es lo más extraño?», le dijo Alejandro una tarde mientras ella organizaba unas flores que él había pedido que compraran para el cuarto. «Durante 5 años no pude hablar de Lucía e Isabela sin quebrarme, pero contigo puedo recordarlas con alegría». María sonrió suavemente. «Es porque las está recordando como lo que fueron. Bendiciones en su vida, no cargas que debe llevar». «¿Y usted? ¿Puede hablar de Carlos sin dolor?». María hizo una pausa en su trabajo. «Ahora sí, pero no siempre fue así. Los primeros años después de perderlo, incluso escuchar su nombre era como recibir una puñalada. ¿Qué cambió? Conocí a alguien que me necesitaba más de lo que yo necesitaba mi dolor», respondió, mirándolo directamente. «Ayudar a sanar a otros comenzó a sanar mi propio corazón». Había algo en la forma en que lo miraba que hizo que Alejandro sintiera una calidez que había olvidado que existía. No era la pasión ardiente que había sentido por Lucía, sino algo diferente. Una conexión profunda nacida de la comprensión mutua del dolor y la esperanza compartida de sanación. Una noche, cuando María estaba terminando su turno nocturno, Alejandro la detuvo antes de que se fuera. «María, ¿puedo preguntarle algo personal?». Ella asintió, sentándose en la silla que ya se había convertido en su lugar junto a la cama. ¿Nunca pensó en volver a casarse después de perder a su esposo? La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se llenaron de una tristeza que Alejandro no había visto antes. «Una vez. Hace 3 años conocí a un hombre bueno, un contador viudo que también había perdido a su familia». «¿Qué pasó?». María suspiró profundamente. «Ricardo era gentil, cariñoso. Me trataba bien, pero yo no podía dejar de compararlo con mi esposo. Cada gesto, cada palabra, cada momento de ternura lo medía contra mi matrimonio anterior. Y eso fue un problema. Fue injusto para él y devastador para mí», explicó María. «Ricardo merecía ser amado por quien era, no juzgado por quien no era. Y yo merecía una oportunidad de ser feliz de nuevo, no un recordatorio constante de lo que había perdido. ¿Qué hizo? Terminé la relación antes de que pudiéramos lastimarnos más. Le dije que no estaba lista, pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de volver a amar y volver a perder. Miedo de que amar a alguien nuevo significara traicionar la memoria de mi esposo y mi hijo». Alejandro sintió un reconocimiento profundo en esas palabras. «Yo he tenido ese mismo miedo. La idea de que si algún día logro ser feliz de nuevo, de alguna manera estaré deshonrando a Lucía e Isabela. ¿Y ahora qué piensa?». «Ahora pienso que…». Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pienso que tal vez el amor no es una cantidad limitada.
que amar de nuevo no resta amor a quienes perdimos. María lo miró con una intensidad nueva. ¿De verdad cree eso? ¿Con usted? Sí. Por primera vez en 5 años, creo eso. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cargado de posibilidad, de esperanza, de algo nuevo y frágil que estaban haciendo entre ellos. Alejandro, dijo María suavemente, usando su nombre por primera vez sin el formal señor Torres. ¿Puedo confesar algo? Él asintió. Durante estas semanas, usted también me ha ayudado a sanar. Ver su valor para enfrentar su dolor, su disposición para cambiar, me ha inspirado a confrontar mis propios miedos. ¿Qué tipo de miedos? El miedo de que no valga la pena arriesgar mi corazón de nuevo. El miedo de que mi edad, mi trabajo, mi pasado me descalifiquen para el amor. El miedo de que... Su voz se quebró ligeramente. De que nadie pueda amarme después de todo lo que he vivido. Alejandro se incorporó en la cama. Extendió su mano hacia ella. Cuando María la tomó, sintió una electricidad suave, pero innegable. María, usted es la mujer más extraordinaria que he conocido. No por lo que hace, sino por quién es. Su compasión, su sabiduría, su fuerza para ayudar a otros incluso cuando está herida. Eso no son defectos que descalifican, son virtudes que ennoblecen. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Pero soy una faxineira, Alejandro. Usted es un hombre poderoso, exitoso, del mundo corporativo. Somos de mundos diferentes. Hace un mes yo habría pensado lo mismo, admitió Alejandro. Habría visto solo las diferencias externas. Pero usted me enseñó a ver más profundo. Y cuando miro profundo, veo a una mujer que salvó mi vida cuando los mejores médicos del mundo habíanse rendido. Veo a alguien que tiene la sabiduría que yo he buscado toda mi vida sin saberlo. ¿Pero qué dirá la gente? Sus socios, sus empleados, su mundo social. Alejandro apretó suavemente su mano. María, casi me muero por vivir para impresionar a personas que no me importaban realmente. No voy a desperdiciar una segunda oportunidad de felicidad por lo que piensen otros. María lo miró a los ojos, buscando alguna señal de duda o vacilación. Lo que vio fue una determinación tranquila, una certeza que ella reconoció porque había comenzado a sentir lo mismo. ¿Está seguro?, susurró. ¿Está seguro de que esto no es solo gratitud o soledad o... ¿Está usted segura de que lo que siente no es solo compasión profesional o el deseo de ayudar a alguien herido? Ambos se rieron suavemente ante el espejo que cada uno había puesto frente al otro. No, dijo María finalmente. Lo que siento por usted es más que eso. Es como si hubiera encontrado una parte de mí misma que pensé que había muerto con mi familia. Y yo siento como si hubiera encontrado no solo sanación, sino una nueva forma de amar, una forma más madura, más consciente, más agradecida. Se miraron en silencio durante varios minutos, ambos procesando la magnitud de lo que estaban admitiendo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María finalmente. Ahora, dijo Alejandro con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Hacemos lo que debí haber hecho hace semanas. La invito oficialmente a cenar. Cuando salga de este hospital, cuando esté completamente sano, me gustaría llevarla a conocer un lugar especial. ¿Qué lugar? El restaurante donde Lucía y yo tuvimos nuestra primera cita. Pero esta vez no será para vivir en el pasado, sino para celebrar el futuro. María sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿No sería doloroso para usted? Al contrario, respondió Alejandro. Creo que sería perfecto. Lucía siempre me decía que quería que yo fuera feliz. ¿Qué mejor forma de honrar ese deseo que compartir mi nueva felicidad en el lugar donde comenzó mi primera historia de amor? María se levantó lentamente, pero antes de irse se inclinó y por primera vez besó suavemente la frente de Alejandro. Me encantaría cenar con usted. Después de que se fuera, Alejandro permaneció despierto durante horas, no por ansiedad o dolor como había sido su costumbre durante meses, sino por una emoción que había olvidado. Anticipación. Anticipación por el futuro, por las posibilidades, por la oportunidad de amar y ser amado de nuevo. En su propio apartamento pequeño pero acogedor, María también permanecía despierta, mirando una fotografía de su esposo y Carlos, que mantenía en su mesa de noche. ¿Qué opinan, mis amores?, les preguntó suavemente. ¿Está bien que su esposa y madre encuentre la felicidad de nuevo?
Una brisa suave movió las cortinas de su ventana, y María sonrió. Tal vez era su imaginación, pero sintió como si hubieran dado su bendición. Los siguientes días fueron una transformación completa para ambos. Alejandro se recuperó tan rápidamente que los médicos comenzaron a hablar de darle de alta. María comenzó a arreglarse un poco más para el trabajo, poniéndose un poco de maquillaje sutil, usando perfume ligero. Sus compañeras de trabajo notaron el cambio inmediatamente. «María, te ves diferente», comentó Carmen, otra empleada de limpieza. «Más alegre, más... no sé, más viva». «Me siento más viva», admitió María con una sonrisa que no podía ocultar. ¿Tiene que ver con el señor Torres del que tanto hablan los doctores? ¿El que se está recuperando milagrosamente? María se sonrojó ligeramente. Tal vez. «Lo sabía», exclamó Carmen. «María está enamorada». «No es tan simple», protestó María, pero su sonrisa la traicionaba. «¿Por qué no? Eres una mujer hermosa, inteligente, con mucho que ofrecer. Y si ese hombre tiene 2 dedos de frente, se dará cuenta de que encontró un tesoro». Esa misma tarde, Alejandro recibió la visita de su asistente personal, Carmen Rodríguez, quien había manejado sus asuntos durante su enfermedad. «Señor Torres», dijo ella, claramente aliviada por verlo tan mejorado. «Hay varios asuntos urgentes que necesitan su atención. La junta directiva ha estado esperando su regreso. Hay contratos que requieren su firma y...» «Carmen», interrumpió Alejandro suavemente, «todo eso puede esperar. Hay algo más importante que necesito hacer primero». «¿Más importante que el negocio?». Alejandro sonrió. «Mucho más importante. Necesito que hagas algunas llamadas para mí. Quiero organizar algo especial». «Por supuesto, señor». «¿Qué necesita?». «Quiero reservar el restaurante Villa Esperanza para una noche privada. El restaurante completo, solo para 2 personas. La mejor mesa, las mejores flores, el mejor servicio que puedan ofrecer». Carmen lo miró sorprendida. Había trabajado para él durante 10 años y nunca lo había visto hacer algo tan romántico, ni siquiera en sus años de matrimonio con Lucía. «¿Es para una ocasión especial?». «La más especial», respondió Alejandro. «Voy a pedirle a la mujer que me salvó la vida que me dé la oportunidad de pasar el resto de la mía haciéndola feliz». Carmen sintió lágrimas en sus ojos. «¿Se va a casar de nuevo, señor Torres?». «Si ella me acepta, sí. Y Carmen, cuando eso pase, quiero que sepas que María será tratada con el mismo respeto que se me da a mí. Quiero que todos en la empresa entiendan que ella no es solo la esposa del jefe, es la mujer que me devolvió la vida». Esa noche, cuando María entró para la limpieza nocturna, encontró el cuarto transformado. Había velas encendidas cuidadosamente distribuidas por toda la habitación, flores frescas en cada superficie, y en el centro de todo, Alejandro estaba parado junto a la ventana, vestido con un traje elegante en lugar de la bata de hospital. «¿Qué es todo esto?», preguntó María, sorprendida y emocionada. «Es mi forma de preguntarle si me daría el honor de llevarla a cenar mañana por la noche», respondió Alejandro, acercándose a ella. «Y si después de esa cena me permitiría pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que usted merece». María se llevó las manos al corazón. «Alejandro, sé que es pronto», continuó él, tomando sus manos suavemente. «Sé que ambos venimos de pérdidas profundas, pero también sé que lo que siento por usted es real y fuerte y lleno de esperanza para el futuro». «Yo también siento lo mismo», susurró María. «Pero tengo miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de no ser suficiente para su mundo. Miedo de que cuando salga de este hospital y regrese a su vida real, se dé cuenta de que esto fue solo una fantasía nacida de la gratitud». Alejandro se acercó más a ella. «María, míreme a los ojos». Ella lo hizo, y lo que vio allí fue una certeza inquebrantable. «Usted no es mi fantasía», dijo él suavemente. «Usted es mi realidad, la realidad más hermosa y verdadera que he conocido en años. Y si me da la oportunidad, pasaré cada día del resto de mi vida demostrándoselo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María ahora. «Sí», susurró. «Sí, iré a cenar con usted. Y sí, me gustaría ver hacia dónde nos lleva este camino». Alejandro la abrazó suavemente, y ambos supieron que habían encontrado algo que pensaron que habían perdido para siempre. La posibilidad de un amor nuevo, maduro,
construido no sobre la pasión ciega de la juventud, sino sobre la sabiduría ganada a través del dolor y la esperanza renacida a través de la conexión genuina. Al día siguiente, Alejandro recibió el alta médica oficialmente. Su recuperación era tan completa que los médicos lo consideraban un milagro médico. Pero él sabía la verdad. No había sido medicina lo que lo había sanado. Había sido amor. El amor que había aprendido a sentir de nuevo por sí mismo y el amor nuevo que había encontrado en María. La cena estaba programada para esa noche y ambos sabían que sería el comienzo de algo extraordinario. 6 meses después de salir del hospital, Alejandro Torres estaba parado frente al espejo de su vestidor, ajustándose la corbata con manos que ya no temblaban. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre completamente transformado. Había recuperado peso saludable. Sus ojos brillaban con vida renovada, y su sonrisa era genuina por primera vez en años. ¿Nervioso?, preguntó Carmen, su asistente, mientras revisaba los últimos detalles del evento más importante de su vida. Terrificado, admitió Alejandro con una risa. Pero es un miedo diferente. No es el miedo de perder algo, es el miedo hermoso de ganar todo. Esa noche no era solo su boda con María, era la inauguración oficial de la Fundación Lucía e Isabela Torres Bennett, un centro médico revolucionario que combinaba medicina tradicional con atención emocional integral. Habían decidido celebrar ambos eventos juntos, porque ambos representaban nuevos comienzos construidos sobre la base del amor y la sanación. En otra parte de la ciudad, María se miraba en el espejo de su nuevo hogar, la casa que Alejandro y ella habían elegido juntos. Una propiedad hermosa pero no ostentosa, con un jardín donde habían plantado un sauce llorone en honor a Lucía e Isabela, y un rosal amarillo en memoria de Carlos. «Mamá, te ves hermosa», le había dicho su hermana Rosa, quien había viajado desde provincia para la boda. El vestido de María era elegante en su simplicidad. Seda color champán con encaje delicado, que había elegido porque la hacía sentir hermosa sin traicionar su esencia humilde. Alejandro había insistido en que podía comprarle cualquier vestido del mundo, pero ella había preferido algo que reflejara quién era realmente. «¿Estás segura de esto, María?», le preguntó Rosa mientras le arreglaba el velo. «Es un mundo muy diferente al nuestro». «Hermana», respondió María con una serenidad profunda. «Durante meses pensé lo mismo, pero Alejandro no me está pidiendo que cambie de mundo. Me está pidiendo que construyamos un mundo nuevo juntos». La ceremonia se llevaría a cabo en el jardín del nuevo centro médico, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de tanto dolor y ahora presidirían tanta esperanza. Cuando llegó el momento, Alejandro esperó al altar improvisado junto al padre Miguel, el sacerdote que había oficializado su primera boda y que había aceptado con lágrimas en los ojos oficiar también esta ceremonia de renacimiento. Los invitados eran una mezcla única. Ejecutivos de traje junto a compañeras de trabajo de María en sus vestidos domingueros, médicos del hospital junto a pacientes que habían sido tocados por la historia de amor que había nacido en esos pasillos. Pero las sillas de la primera fila tenían una decoración especial: flores amarillas para Carlos y flores blancas para Lucía e Isabela. Alejandro había insistido en que estuvieran presentes de alguna manera, porque su amor actual era posible gracias al amor que habían recibido de quienes ya no estaban. La música comenzó, y María apareció caminando lentamente por el pasillo. No venía sola. A su lado caminaba el doctor Ramírez, quien había pedido el honor de entregarla, diciendo que nunca había visto un milagro médico como el que había presenciado entre ellos. Pero lo que hizo llorar a todos los presentes no fue la belleza de María, sino la expresión en el rostro de Alejandro cuando la vio. Era la expresión de un hombre que había creído que su capacidad de amar había muerto, y descubría que solo había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar. «Queridos hermanos», comenzó el padre Miguel, «estamos aquí para celebrar no solo la unión de Alejandro y María, sino el triunfo del amor sobre la desesperación, de la esperanza sobre el dolor, de la vida sobre la muerte». Alejandro había insistido en escribir sus propios votos, y cuando llegó su turno de hablar, su voz resonó clara y fuerte en el jardín silencioso. «María, hace un año yo era un hombre que se estaba muriendo no de una enfermedad, sino de haber olvidado cómo vivir. Tú no solo salvaste mi vida,
Me enseñaste que era posible amar de nuevo sin traicionar a quienes había amado antes. Hizo una pausa, mirando hacia las sillas decoradas con flores en la primera fila. Lucía, Isabela, Carlos, dijo en voz alta, dirigiéndose a las memorias de sus seres queridos. Gracias por enseñarnos lo que es el amor verdadero. Y gracias por bendecirnos con la sabiduría de que el corazón no tiene límites cuando se trata de amar. No había un ojo seco entre los invitados. María, continuó, prometo amarte no para reemplazar lo que perdí, sino para celebrar lo que encontré. Prometo honrar tu pasado mientras construimos nuestro futuro. Y prometo que cada día de nuestro matrimonio usaremos nuestro amor como medicina para sanar a otros. Cuando llegó el turno de María, su voz salió suave pero firme. Alejandro, cuando te conocí estabas roto, como yo estaba rota. Pero aprendimos juntos que los corazones rotos no están destinados a permanecer rotos para siempre. Están destinados a ser remendados con hilo de oro, para volverse más hermosos y más fuertes que antes. Tomó sus manos entre las suyas. Prometo ser tu compañera en la sanación, tu cómplice en la esperanza, y tu refugio cuando la vida se ponga difícil. Prometo que nuestro amor será una fuerza de curación no solo para nosotros, sino para todos los corazones rotos que encontremos en el camino. Por el poder que me ha sido conferido, declaró el padre Miguel con voz emocionada, los declaro marido y mujer. Alejandro, puedes besar a tu esposa. El beso fue suave, reverente, lleno de gratitud y promesas. Y cuando se separaron, los aplausos que estallaron fueron más que celebración. Fueron el reconocimiento de que habían presenciado algo milagroso. Pero la noche no había terminado. Después de las felicitaciones y las fotografías, Alejandro tomó el micrófono para hacer un anuncio que sorprendió incluso a María. Amigos, familia, comenzó, esta celebración no es solo por nuestro matrimonio. También marca la inauguración oficial de la Fundación Lucía e Isabela Torres Bennett, un centro que ofrecerá atención médica gratuita que incluye no solo tratamiento para el cuerpo, sino sanación para el alma. Los invitados aplaudieron, pero Alejandro levantó la mano para continuar. Pero hay algo más. María y yo hemos decidido que todo nuestro patrimonio personal, con excepción de lo necesario para vivir dignamente, será destinado a esta fundación. Creemos que la riqueza verdadera no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. La decisión había sido de ambos, tomada después de largas conversaciones sobre qué tipo de legado querían dejar. Habían descubierto que su felicidad no dependía de lujos materiales, sino de propósito compartido. Además, continuó Alejandro, buscando la mirada de María, queremos anunciar que la dirección médica de la fundación será asumida por la doctora Elena Vázquez, pero la dirección de sanación emocional será liderada por mi esposa, María Torres Bennett, quien completará su certificación como consejera de duelo el próximo año. María se llevó las manos al corazón, sorprendida y emocionada. Alejandro había estado financiando en secreto sus estudios para convertirse oficialmente en lo que ya era por naturaleza, una sanadora de almas rotas. Los meses siguientes fueron de construcción y crecimiento. El centro médico se convirtió rápidamente en un modelo internacional. Llegaban pacientes de todo el mundo, no solo para recibir tratamiento médico, sino para experimentar el enfoque revolucionario que combinaba ciencia con compasión humana. María desarrolló un programa único llamado Medicina del Corazón, donde pacientes con enfermedades misteriosas eran evaluados no solo físicamente, sino emocionalmente. Los resultados eran extraordinarios. Personas que habían sufrido durante años encontraban sanación cuando finalmente alguien veía la conexión entre su dolor emocional y sus síntomas físicos. ¿Cómo lo haces?, le preguntó una vez la doctora Vázquez, después de presenciar otra curación milagrosa. Es simple, respondió María. Los médicos ven la enfermedad. Yo veo a la persona que está enfermiza. Y muchas veces, la persona solo necesita que alguien vea su dolor completo, no solo el síntoma que se puede medir. Un año después de su boda, Alejandro y María estaban sentados en el jardín de su hogar, bajo el sauce llorone que habían plantado. Era el aniversario de la muerte de Lucía e Isabela, y habían desarrollado una nueva tradición. En lugar de un día de lamento, era un día de gratitud.
¿Crees que ellas están orgullosas?, preguntó Alejandro, observando las fotografías de su primera familia, que ahora compartían espacio armoniosamente con fotografías de su vida actual. Creo que están en paz, respondió María tomando su mano. Y creo que Carlos también. Creo que nos ven vivir con propósito y sonríen. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Alejandro. Pensé que amar de nuevo significaría amar menos a ellas, pero descubrí que es lo contrario. Amar te enseña a amar mejor, y el dolor compartido se convierte en sabiduría que puede sanar a otros, añadió María. En ese momento sonó el teléfono. Era la doctora Vázquez desde el centro médico. María, tenemos un paciente nuevo, un hombre de negocios que lleva meses enfermo, y ningún médico puede encontrar la causa. Dice que se está muriendo y no sabe por qué. Sus síntomas son muy similares a los que tenía Alejandro. María y Alejandro intercambiaron una mirada conocedora. Vamos en camino, dijo María. Tenemos trabajo que hacer. Mientras se dirigían al centro médico, Alejandro tomó la mano de su esposa. ¿Estás lista para salvar otra vida? Estamos listos, corrigió María. Porque ahora sabemos que la medicina más poderosa no viene en frascos o píldoras. Viene de corazones que han aprendido a sanar y deciden usar esa sanación para ayudar a otros. El centro médico Torres Bennett se iluminó en la distancia, como un faro de esperanza en la oscuridad. Dentro, un hombre desesperado esperaba ayuda, sin saber que estaba a punto de encontrar no solo medicina, sino milagro. Y en algún lugar, bajo las mismas estrellas que habían presenciado tanto dolor, las almas de Lucía, Isabela y Carlos sonreían, sabiendo que su amor había trascendido la muerte para convertirse en una fuerza de sanación que tocaría miles de vidas. Porque ese es el poder del amor verdadero. Nunca muere, solo se transforma en algo más grande, más hermoso, más capaz de curar los corazones rotos del mundo. Fin de la historia. ¿Esta historia te emocionó tanto como a nosotros? ¿Crees que María fue la verdadera medicina que Alejandro necesitaba? Déjanos en los comentarios si tú también has encontrado sanación a través del amor o si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia. Tu experiencia puede inspirar a miles de personas.